tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer un tema de las ciencias sociales, muy escolar, por cierto, que puede tener enfoques diversos. Entrevistamos a la licenciada en Ciencias de la Educación Delia Lerner, autora, junto con otros colaboradores, del libro Leer para aprender historia. Vamos a ver un pequeño videíto y ya están aquí con nosotros Sergio Wisniewski, historiador, Laura Benadiva, es historiadora, especialista en historia oral, y Eduardo Silver, licenciado en Enseñanza de la Historia. Nuestro tema: pensar el 25 de mayo. Así lo presentamos. El 25 de mayo es una de las efemérides patrias más significativas. ¿Qué pasa cuando se escolariza? Cuando se reduce a lo anecdótico, a lo pintoresco, cuando se transmiten listados de nombres y fechas simplificando la historia. ¿Qué se gana a cambio cuando se contextualizan los hechos y se centra en los conceptos, priorizando cuál era el conflicto y qué debatían los hombres de la época? Preguntas a la historia y nuestra historia llena de preguntas. Bueno, bienvenidos Laura Benadiva, Eduardo Silver. Vamos a hablar un poquito de las efemérides, que son todo un tema en diferentes sentidos y que ha pasado también por momentos distintos. Y también esto que muchas veces se señala y que resulta confuso, sobre todo para los chicos de nivel inicial, ¿no? Como mínimo. Se festeja en mayo, el 25 de mayo. A los 2 meses se conmemora el 9 de julio, pero en realidad históricamente pasaron 6 años entre uno y otro, y ni que hablar que 3 meses después se conmemora el llamado descubrimiento de América. ¿Cómo se ordena esto en la cabeza de los chicos? ¿Es posible? Sí, es posible que se ordene. Lo que pasa que también tiene que haber, yo creo que tiene que haber cambios. Principalmente justamente vos estás hablando de algo cronológico. Así es. De un tiempo cronológico que no coincide ni siquiera con el tiempo escolar. Y además hay otras cosas que tienen que ver con lo que resulta o no significativo para los chicos cuando uno le está hablando de algo que pasó el 25 de mayo de 1810, y que es inimaginable como escenario. Es inimaginable y además cuando vos vas viendo lo que los chicos saben, no solo a partir del nivel inicial y cuando llegan al secundario, le preguntás qué pasó el 25 de mayo y hay una duda, ¿no? Hay una duda. ¿Fue la independencia? ¿Fue la revolución? Está todo mezclado. Está todo mezclado. Y cuando le hablas de los actos escolares, que es un tema que a mí me interesa mucho, y le preguntás de qué actuaste, ni siquiera te saben decir por qué actuaron de eso. Yo actué de San Martín, no es 25 de mayo, pero yo actué de tal cosa porque era alta. Claro. Entonces hacía de hombre. Claro. Entonces hay hay un montón de variables que estaría bueno analizar, y que la idea es analizarlas y ver, sobre todo, explicarles cómo surgen los actos escolares y por qué, que los docentes puedan ver por qué surgen en la historia argentina, cuándo, para qué. A ver, ¿por qué fueron necesarios? ¿Y por qué fueron necesarios? Perdón, ¿no? Respecto a esta pregunta que hacías antes, tiene muchas aristas el tema. Construir el tiempo histórico es muy difícil, tanto para los chicos de nivel inicial como para los chicos de nivel primario, sobre todo los de primer ciclo. Un recurso que ayuda bastante a esa construcción respecto de los actos es que ha sido probado y funciona en el aprendizaje bastante bien, es tomar los mismos personajes en los distintos actos, en el 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, y diría 11 de septiembre también, por ejemplo, una familia, donde para el 25 de mayo van a ser muy chicos los protagonistas infantiles de esa historia que se puede contar, los papás grandes,
Y para el 20 de junio, los chicos ya, que se conmemora el Día de la Bandera, ya van a tener 2 años más. Van a poder, por ejemplo, participar algunos de los hermanos de la lucha por la independencia, de esa promesa de lealtad por la bandera. Para el 9 de julio ya van a tener otros 4 años más, entonces la participación va a ser mayor. Para el 17 de agosto ya más grandes todavía, y pueden participar algunos de ellos en el ejército sanmartiniano. Y para el 11 de septiembre, para mostrar una efeméride mucho más lejana, ya los papás ya van a haber fallecido, y esos que fueron chicos en las fiestas anteriores, en las efemérides anteriores, ya van a ser adultos y van a tener hijos. Este tipo de cosas facilitan esto que vos estabas planteando, de poder entender un poco la hilación entre los actos por un lado, y por otro lado esta cuestión de cómo van pasando estos años. Claro. Ahora, que haya una fecha, ¿no? Como puede ser el 25 de mayo, también a algunos chicos les hace pensar que todo pasó en un día, Exacto. o con mucha suerte en la famosa Semana de Mayo, Sí. pero nada más. No Bueno. venía de más atrás. Entonces, ¿cómo se hace? Perdón, no. Lo que pasa que me parece que tiene que ver más allá de los actos, tiene que ver con el tema de la construcción del conocimiento histórico. Digamos que el 25 de mayo es algo que siempre digo, porque hice muchas investigaciones sobre el tema de actos escolares. Se lo acuerdan, por ejemplo, dicen el 25 de mayo hice esto, pero se acuerdan, no que pasó el 25, pero del acto, por ejemplo, ¿no? Pero el tema de la construcción del conocimiento histórico hay que cambiar. O sea, más allá de cómo enseñar historia, cómo aprender la historia. ¿Cómo poner el acento? Exacto. Sería en los procesos. Exacto, en los procesos. Entonces, y las efemérides, cuando lo otro no está, lo que pasa con las efemérides y los actos, que acentúan eso de los años, ¿no? Porque lo único que se acuerdan es de cosas así agarradas con alfileres, ¿no? Hay distintas investigaciones que dicen que lo que los chicos participan en los actos escolares queda muy arraigado, y que después, por más que uno les enseñe historia de manera más sistemática y formal, es muy difícil para aprender, porque lo de los actos son vivencias muy, muy fuertes. Bueno, eso entonces hace pensar en la oportunidad y la responsabilidad de los actos, Totalmente. ¿no? Después podemos verlo, pero digo, desde los discursos hasta cuál es la propuesta artística, si se quiere, que muchas veces está centrada, lo mismo que ha sido en las famosas revistas escolares, en la figura de los próceres. Sí. ¿Y qué es lo que queda olvidado ahí, Eduardo? Muchísimos actores sociales. Ajá. Hoy en día ya el enfoque de la enseñanza de la historia en los distintos niveles, ¿sí? Y lo que marca el diseño curricular, inclusive, de todas las jurisdicciones del país, es que ya no la historia de enfoque positivista, sino una historia que pone el acento en la multicausalidad, en los distintos actores sociales, en la multiperspectividad, y en la medida que el acto no sea solamente el baile, la canción, una poesía, sino que el acto tenga vínculos totalmente relacionados con lo que se enseña en las clases, ¿sí? Ahí va a tener sentido ambas cosas y no se van a generar tantas contradicciones. Hay un ejemplo, ¿no? Que es los chicos muchas veces llegan a grados superiores o al secundario y uno les pregunta por el concepto de esclavitud, ¿sí? Y ellos contestan, y son son los que vendían plumeros, los que vendían escobas, los que vendían empanadas, ¿se acuerdan algún pregón? Y en realidad lo que habían construido ahí es el concepto de vendedor ambulante, no el concepto de esclavo. Claro. Bien. Sí. Entonces, lo que habría... ¿Y de dónde sacan eso? Sacan eso de los actos. Entonces, lo que habría que hacer, tomo un ejemplo solamente, Sí. es poner en los actos, en los guiones, ¿sí? No
tanto los vendedores ambulantes, que son graciosos, divertidos, pero todos los vendedores ambulantes que habían no eran esclavos, en primer lugar. Después no eran todos negros tampoco. O todos los esclavos no eran vendedores ambulantes. Entonces, a lo mejor en los guiones tendría que haber una situación en la que un esclavo se dirija al dueño y el dueño le prohíba ir a bailar al baile de los domingos, donde pueda entender más esa relación. Porque no es libre de tomar decisiones. Porque no es libre de tomar decisiones. Claro. Laura, vos hiciste un trabajo con los chicos. Vamos a ver una de las entrevistas y nos contás un poco de qué se trata. Me parece bien. Por ejemplo, una inspectora, mira qué tiempo, venía en avión, cada tanto venía un avión, bajaba el inspector, iba al consejo escolar, filmaba las planillas, se volvía a avión. Pero teníamos un inspector, era de apellido Vázquez, que era de Pergamino, que venía continuamente. Me acuerdo de una mañana, vino Vázquez a las 8 de la mañana, habíamos entrado a clase, hacía un frío en pleno invierno. Y yo tenía un salón en la escuela número 3, en la esquina, que daba la puerta daba a la calle y tenía un ventanal grande. Y hacía un frío tan grande. Los chicos estaban pobrecitos, entre poca ropa y el frío, y llegó el inspector. Era muy atento, muy atento. Y entró al salón mío y los vio a los chicos quietitos, y yo también con frío, claro, todo, no había estufa en ese tiempo, no se pensaba en todo eso. Ay, les dijo a los chicos, tienen frío, vamos a jugar un poco, pónganse todos de pie y vamos a trotar. Y entonces les hizo saltar y, ay, los chicos contentos. Sí, no sé si entraron en calor, pero fue el ambiente distinto. Y entonces él después les preguntó, era sanmartiniano, era muy sanmartiniano. Y yo, como sabía que él era sanmartiniano, los tenía preparados los chicos. Y los chicos sabían de todo, hasta sabían decirle que la mamá de San Martín se llamaba Gregoria Matorras. Todo supieron decirle. Sí, qué tiempo, ¿eh? Y ahora no se hace todo eso. Y ya que hablamos de San Martín, ¿recuerda cómo se festejaban los actos escolares? Y bueno, se empezaba por, no sé ahora cómo será, pero... En su tiempo. Hace tiempo, bueno, se cantaba el himno, una maestra hablaba, esa era la lucha que teníamos, porque a nadie le gustaba hablar, ¿viste? Entonces, después con el tiempo habíamos arreglado que habíamos determinado la directora, que también era amiga, quién iba a hablar cada vez. Pero si no, nos tocaba hablar y era una cruz. Hablar, que el maestro hablaba y hablaba, no leía porque no hablaba. Por eso yo la admiro a ella, porque ella habla con una facilidad que en ese tiempo, guau. Y la maestra leía un discurso, le había costado prepararlo. Los chicos estaban ajenos al discurso. O sea, el chico ni entendía lo que la maestra le estaba diciendo, lo que le estaba leyendo. Así que ese ratito que tenías que tenerlo quietito a los chicos, y después los versitos, eso sí, los chicos se entusiasmaban con los versitos. Susana de chiquita fue muy verseadora. Bueno, María Esther tenía 100 años cuando dio este testimonio. ¿Esto es historia oral, Laura? Sí, esto forma parte de un trabajo que hicimos para justamente ver cuáles eran las rupturas y las continuidades en la forma de trabajar, o sea, a la hora de hacer los actos escolares y las efemérides también, como vos dijiste, en el siglo pasado, y trabajarlo para ver lo que pasaba en la actualidad. Y la realidad es que hay más continuidades que rupturas, digamos, ¿no? Uh-huh. En general. Y también hay que, y nobleza obliga, como... También hay que ver que el acto escolar sigue siendo para los docentes un lugar de mucha exposición. Todavía, digamos, se sigue pensando en dar el discurso y qué va a pasar. O sea, el primer curso que di, me acuerdo, se llamó Uy, me tocó el acto, ¿sí? Porque es un momento de mucha exposición, donde los docentes no se sienten libres, donde los chicos actúan
en el mejor de los casos, si quieren actuar, y en otros, esto que pasa que si es alta tiene que hacer de varón. Bueno, yo creo que el mapa de las escuelas hoy muestra todo, muestra docentes que relacionan los hechos históricos con la actualidad, que son también muy creativos, donde hay proyectos donde confluyen diferentes disciplinas. Eduardo, la señora decía como una cosa muy valiosa, que un chico hasta se acordaba el nombre de la mamá de San Martín. Era muy importante eso, ¿no? Claro. Durante muchísimos años, el sujeto de la historia, ¿sí?, tenía que ver con los héroes. Los héroes o el pueblo, pero el pueblo en su conjunto. Por eso todo el pueblo fue a la plaza a ver quién había salido en la primera junta, quiénes iban a integrar en la primera junta, que esto que estaba pasando en el Cabildo. Pero todo el pueblo, era desde el gran comerciante hasta el esclavo. Incluso hay cuentos no tan antiguos, de 1962, que se trabajó durante muchos años en las escuelas, donde planteaban a un negro esclavo festejando el 22 de mayo y decidiendo somos libres de los reyes españoles, cuando eso era impensable, ¿no? Claro. Pero volviendo a la pregunta, el peso estaba puesto en los héroes. En las fechas, en los héroes, los nombres de las batallas. Esto así hoy no se entiende, ¿sí? No se entiende ni desde la historia, ni desde la enseñanza de la historia, sino que se incluyen los distintos actores sociales. Y cada actor social se ve desde su perspectiva, ¿sí?, desde qué mirada tenía cada grupo social al problema que se estaba haciendo referencia. Los distintos actores sociales, el pueblo en su conjunto, sin el cual no hubiera sido posible nada de lo que se mencionó. Vamos a ver una breve entrevista más y seguimos después con este tema. Yo creo que ese recreo no me lo olvido. ¿Por qué no? Perdí el recreo porque teníamos que llevar hecha una escarapela. Entonces, no tuve tiempo de armarla porque había que ir hasta una tienda a comprar la cinta. Me crucé todo el campo para comprarla, la cinta, y cuando llegué ya prácticamente era la hora de tener que irme a la escuela. Entonces no hice a tiempo a coser. Entonces llevé la aguja, el hilo y todo para hacerla. Y la maestra en el recreo me hizo hacerla acá en la escarapela. Y había que fruncirla. Había que fruncirla y hacerla redondita. Esa era la escarapela. Así que el recreo lo pasé. Ese sí fue un recreo. Un recreo, ¿cómo decirte? Con dolor, herida, lo perdí. Pero ay, no me dieron los tiempos. Porque no te iba tu mamá a comprar las cositas. Como ahora. Yo recuerdo lo único que mi papá de vez en cuando me sacaba la punta al lápiz, ¿viste? Eso sí, una punta hermosa me sacaba, pero... Y el portaútil era Made in Casa. Pero claro, ¿cómo se iba a construir la identidad nacional si te olvidabas la escarapela? Exacto. Entonces, Eduardo, te dejé antes. No, yo lo que quería aclarar es que cuando decimos que entran en juego los distintos actores sociales, esto no quiere decir que no se trabaje con, ni se mencione a San Martín, ni a Belgrano, ni a Moreno, porque si no se puede malinterpretar esto. Exactamente. Laura. Estas entrevistas sirvieron una vez para armar un acto, por ejemplo, ¿no? Los chicos eran de escuela primaria, veían las entrevistas, no estas específicamente, de cómo se celebraban los actos, y lo que hacían después era representarlos ellos, ¿no? Entonces se planteaba, ¿no?, estas características que tiene el acto, ¿no?, y cómo ellos mismos querían poner su impronta, ¿no? Entonces era algo muy, muy lindo, ¿no?, porque veías en el mismo acto el pasado ese, pero resignificado por ellos. Así que vamos a retomar, Laura, en otro momento para que nos expliques cuál es la metodología de la historia oral. En el próximo bloque vamos al encuentro de Sergio Wisniewski.
mochila al hombro, cuaderno nuevo. Y estamos aquí con el profesor de Historia por la UBA, Sergio Wisniewski. Bienvenido, Sergio. Hola, gracias. Bueno, vos habrás escuchado esto de los nombres de los próceres, las fechas, los pregoneros. ¿Hay un riesgo en la enseñanza de la historia de simplificar? Sí, hay un riesgo y también hay una necesidad. Ajá. O sea, la historia es sumamente compleja y para transmitírsela a los chicos hay que simplificarla. El problema no está en simplificarla, el problema está en tergiversarla. En todo caso, recién yo escuchaba con mucha atención el tema de los actos y una de las cosas que me preguntaba, que me parece fundamental, es ¿por qué hay actos? ¿Por qué hay actos escolares? ¿Y desde cuándo? No siempre hubo actos escolares. En realidad, la necesidad o el hecho impulsado de que haya actos escolares tiene que ver con un mensaje que se quiere transmitir. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que pensar al hacer un acto es ¿qué mensaje quiero transmitir? No más allá de que va a hablar la maestra, el chocolate caliente, la escarapela, todo eso, cada cosa tiene una función. ¿No? El objetivo inicial, que no fue en 1810 que empezó, sino que empezó mucho después con la conformación del Estado Nacional, allá por 1880, era la transmisión de los sentimientos de nacionalidad. Claro. Que se quiere Integrar impulsar. a los inmigrantes. Sobre todo integrar a los inmigrantes, pero la argentinidad, construir la argentinidad. Entonces, como dice el historiador Erich Hobsbawm, esa tradición está construida. Se construyó esa tradición. No es que era una tradición que se haya fomentado en todos los años desde el 25 de mayo. Incluso decir que la argentinidad o la Argentina empieza el 25 de mayo de 1810, hay otros historiadores que lo cuestionan, ¿no? Ese 25 de mayo de 1810 ni siquiera había un nombre que se llamara Argentina. Claro. Ahora, cuando vos decís hay otros historiadores que lo cuestionan, introducís una cosa de la cual la escuela no se hace demasiado cargo, que es mostrar distintas versiones de la historia. En general, un docente trabaja con un libro de texto y lo que ese libro dice, ahí nos quedamos. Cuando decíamos el tema de la simplificación, creo que no se trata de dejar de lado los pregoneros y la función que cumplían y lo que cantaban, sino el problema es quedarnos en eso, cuando hablar sobre causas, hablar sobre conceptos, hablar sobre contextos, a medida que los chicos crecen pasa a ser importante. Sí, yo creo que se puede ir introduciendo una complejización a medida que los chicos crecen, pero, por ejemplo, el tema de la escarapela nombrado en la entrevista. French y Beruti no hicieron escarapela para que la gente tenga un distintivo. Eran un grupo político de choque. Ellos eran lo que hoy en día llamarían tal vez piqueteros, ¿no? Era gente que tenía una idea muy fuerte y que se estaba jugando el pellejo porque se estaba enfrentando a un poder como la corona en el que se podían terminar o presos o muertos. Por lo tanto, por ahí recuperar la conflictividad que implicó el 25 de mayo y el salto al vacío, porque no fue un cabildo con el paraguas, que todo el pueblo quería saber de qué se trata, sino que fue un conflicto muy fuerte. Entonces, desde ese punto de vista es que yo digo, ¿qué queremos expresar con el 25 de mayo? Hacemos el acto, pero por ahí estaría bien pensar, bueno, ¿cuál es el mensaje que le queremos transmitir a los chicos? Hoy, que incluso hay una continuidad, una tradición sobre cómo se festeja el 25 de mayo, pero no hay una continuidad de la vida argentina respecto al sentimiento. ¿Cuál sería el sentimiento que uno podría decir predominante del 25 de mayo? ¿La liberación de la opresión española? ¿Ese es el sentimiento que los argentinos quieren, que sea un país libre? ¿Qué continuidades y discontinuidades hubo en relación a eso? Eso también. Hay, por ejemplo, debates si fue o no una revolución. ¿Qué implicó?
¿no? Hubo un cambio de gobierno, eso es indiscutible. Claro, Ahora, fue pero una alcanza revolución. para que haya sido una revolución. Ahora, Claro. vos nombraste los paraguas, nombraste a French y Beruti. Esto también tiene que ver un poco con los mitos. Y sobre los mitos, recordamos aquel programa en el que participaron Mario Pergolini y Felipe Piña. Así. ¿Sabes qué? Re loco, ¿no? Pero siempre quise imaginarme cómo habrá sido este día. Y bueno, tratemos. Llovía. No, no llovía. Pero si no llueve. No, sí, parece que llovía, ¿eh? Parece que llovía. Se largó con todo, ¿eh? Por eso tantos paraguas. El paraguas era un objeto de lujo. Cada paraguas costaba 4 reales, así que muchos paraguas no habría seguramente. ¿Cuánta gente había? Me imagino una multitud toda rugiendo, la plaza llena. Había unas 600 personas más o menos. Eso no es una multitud. Bueno, si pensás que Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, es como si hoy metieras 250.000 personas, no está mal, ¿no? Mira, ahí está. French y Beruti, dos jóvenes entusiastas que repartían escarapelas. ¿Quién más? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Sí, habría que agregarles esto, ¿eh? Ah, eso es por lo de jóvenes entusiastas, ¿no? Sí, en realidad eran dos punteros que dirigían un grupo político de chicos bastante bravos, conocidos como la Legión Infernal, que eran los que iban a pudrir todo si la cosa no salía como ellos esperaban. Pero repartían escarapelas. Y algún distintivo entre ellos habrán repartido para diferenciarse del resto, sí, probablemente, ¿eh? Cómpreme una empanada. Ahí está, ¿eh? El negrito alegre que repartía empanadas. ¿Y alegre por qué? ¿Cómo por qué alegre? Porque a partir de ese momento iba a ser independiente. Seguía siendo esclavo, ¿eh? ¿Cómo, no era cuenta propista? Sí, pero recaudada para su amo. Pero vendía empanadas. Y empanadas había en el norte, en San Juan, en Salta. Pero encontrar una empanada en Buenos Aires era más difícil que encontrar un negro libre. ¿Sabes qué, Felipe? Me arruinaste bastante mi cuadrito del 25 de mayo. Bueno, efectivamente hay mitos, se desvirtúa, se tergiversa. Por eso seguramente es tan interesante investigar más y leer diferentes autores. Sí, es verdad, pero lo que pasa es que ahí, lo que mostramos recién, hay distintos niveles de desmitificación, ¿no? Una cosa es decir si llovió o no, Sí, que eso que no cambia demasiado. no cambia demasiado, y otra cosa es decir si estaban repartiendo escarapelas o era un grupo dispuesto a tomar las armas y tomar el cabildo por asalto. Ahí la cuestión, por ejemplo, es muy interesante, y no sé cómo plantearlo en un aula, pero es muy interesante lo que planteabas en el bloque anterior sobre si estuvo el 25 de mayo, ¿para qué estuvo el 9 de julio? Y bueno, estuvo el 9 de julio porque el 25 de mayo no ocurrió. No alcanzó. No, pero no ocurrió lo que se dice que ocurrió. De hecho, los que juraron, los que hicieron la Revolución de Mayo, juraron por el rey de España, preso. Hubo que declarar la independencia el 9 de julio de 1816, 6 años después, luego de mucho debate, porque tampoco estaban todos de acuerdo con independizarse. Ese es un punto muy interesante, porque cuando la escuela habla de los próceres, parece que todos pensaban igual, que no había diferencias entre unos y otros, y es importante no solo saber que sí las había, sino en qué consistían. Bueno, por ejemplo, tomemos un caso. A ¿no? ver. Un personaje relevante, Mariano Moreno y Juan José Castelli. Sí. Ellos dos, en cierta forma, coincidían muchísimo con las ideas que tenían, muy parecidas a lo que había pasado en Francia con la Revolución Francesa. Tenían ese tipo de idea, ¿no? La monarquía, no. Y tenían ideas revolucionarias, jacobinas. Para la época desde ya. Mucho, e incluso habían tenido el privilegio de poder leer en universidades libros prohibidos. Diderot, Rousseau, libros que estaban prohibidos. Pero los miembros de la primera junta eran todas personas con muchos estudios, no eran sectores de bajo pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el bajo pueblo? ¿Qué pasó con la plebe? Más allá de los esclavos, ¿no? ¿Qué actitud tuvieron en ese momento y ¿Y qué en qué se beneficiaban? Claro. ¿En qué se beneficiaban con este movimiento? Bueno, hubo que comprar, hubo que prometerles cosas y otorgarle cosas. Hubo que generar que Cornelio Saavedra, que era el que manejaba toda a la población armada, se sume a la revolución, y él lo dudó hasta el último momento. Y cuando él se sumó, este grupo de eruditos revolucionarios tuvo la fuerza necesaria para voltear al virrey, si no, no lo hubiese obtenido. Y Castelli, que era un universitario, un abogado, jurisconsulto, una vez que se hizo la Revolución de Mayo, hubo que mandar ejércitos al norte, y en la batalla de Huaqui fue derrotado,
Pero previo a eso, había declarado a todos los pueblos originarios que quedaban liberados. Eso no le gustó a las élites, ni a las élites españolas, por supuesto, pero tampoco le gustó a las élites criollas. Y en la derrota esa se la cobraron, y Castelli, que había sido el gran orador de la revolución, fue enjuiciado. Andrés Rivera recuperó muy bien la paradoja de que el orador de la revolución se murió de un cáncer de lengua, pero se murió enjuiciado y estuvo sus últimos días soportando los ataques desde la prensa, porque un sector de los que habían hecho la Revolución de Mayo no coincidían con el rumbo que tenía que tomar esa revolución. ¿Cómo recuperás toda esa complejidad para ponerla en un acto o ponerla en una clase con chicos? Bueno, creo que en primer lugar lo que hay que dejar de lado es esas visiones idílicas, ¿no? Que a veces se dan de la historia. Sí. Y mostrar mucho más conflictos, complejidades, debates, enfrentamientos. Eso es verdad, pero yo haría como una especie de... Porque durante mucho tiempo en el mundo académico hubo un vicio que fue ante cada afirmación decir es más complejo, ¿no? Uno decía tal cosa, sí, pero es más complejo. Y es verdad que es más complejo, pero hay un sentido en la historia. Uno podría simplificar la relación y decir, bueno, de todo este proceso caótico y casi infinito de sucesos, ¿qué puedo rescatar? ¿Y qué quiero rescatar? ¿Para qué hago un acto? Está bien lo del chocolate caliente, pero ¿para qué hago un acto? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Y entonces, en función de ese mensaje que quiero transmitir, que lo puede decidir la escuela, lo decidirá el Estado, no sé cómo se implementa, pero en función de eso, ahí sí elegís qué vas a contar, qué querés rescatar y qué necesariamente tenés que dejar de lado, porque si no, es muy confuso el proceso. Cuando fue la primera invasión inglesa, Castelli, por ejemplo, fue a consultar a los ingleses y venían a liberarlos de España. O sea, su primera reacción no fue combatir a los ingleses, fue preguntar, ¿ustedes vienen a liberarnos de España? Cuando se dieron cuenta que no era así, ahí fueron a pelear contra ellos. El objetivo era liberarse de España, pero en todo caso, tampoco pasar a ser una nueva metrópoli, una nueva colonia de Inglaterra, ¿no? Bueno, seguramente hay mucho más. Sergio, ¿te quedás con nosotros? Me quedo. Bueno, y seguimos entonces en el próximo bloque. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Delia Lerner, licenciada en Ciencias de la Educación, es autora, junto con colaboradores, de Leer para aprender historia, una publicación reciente de su tema con UNIPE, Universidad Pedagógica. Es bueno tener presente que los sindicatos docentes nucleados alrededor de la CETERA desde siempre colaboran, contribuyen, aportan a la formación docente, con las revistas, con los congresos, con los videos documentales y, como en este caso, con la publicación de este libro en el que también colaboraron en la investigación docentes, equipos de docentes de la provincia de Buenos Aires. Le preguntamos entonces a Delia Lerner por qué es importante leer para aprender historia. Es importante leer para aprender historia, como es importante leer para aprender cada una de las ramas del saber o de las asignaturas enseñadas en la escuela, porque a diferencia de lo que tradicionalmente se cree, en el sentido de que la lectura es una habilidad general aplicable a cualquier contenido, las investigaciones han mostrado desde hace ya mucho tiempo que la comprensión de lo que se lee está directamente relacionada con el conocimiento del contenido y con el discurso que es propio de cada rama del saber. Por eso entendemos que no hay que dejar a los chicos solos con la lectura
sino que es crucial la lectura compartida, que implica por supuesto discusión y comentario de lo que se está leyendo, y muchas veces implica que el maestro incorpore mucha información que los chicos no tienen por qué conocer de antemano, vinculada con los contenidos que están tratados en el texto. El libro refleja el análisis que hicimos de una investigación desarrollada en SUTEBA acerca de la enseñanza de la Revolución de Mayo, un tema muy importante en la historia argentina y en la historia escolar. Una peculiaridad de esta investigación es el haber sido desarrollada por varios equipos de docentes, y su participación en la investigación fue desde el principio hasta el final. Es decir, desde el momento en que estudiamos a fondo el contenido Revolución de Mayo desde la visión de diferentes historiadores, hasta el momento en que analizamos en conjunto los diferentes trabajos de campo desarrollados en el marco de la investigación. Es por eso que el libro consta de 3 partes. En la primera parte reflejamos todo el trabajo realizado antes de llevar al aula el proyecto de enseñanza, es decir, el estudio profundo del tema, la decisión acerca de qué íbamos a enseñar sobre el tema, qué íbamos a poner en primer plano, y el diseño del proyecto de enseñanza. En la segunda parte analizamos las diferentes realizaciones, poniendo de relieve tanto las intervenciones del docente como las interpretaciones progresivas de los chicos, cómo se fueron acercando al tema. Y en la tercera parte analizamos a lo largo de toda la investigación qué papel había jugado, qué funciones cumplió el trabajo compartido entre docentes. Y una de las conclusiones centrales es que el trabajo compartido entre docentes, tanto fuera como dentro del aula, es esencial para enriquecer la enseñanza y para favorecer el aprendizaje de todos los chicos. Bueno, sin duda, estos equipos docentes que participaron en la investigación colaborativa, acompañados por Delia Lerner, deben haber aprendido muchísimo sobre las etapas de una investigación. ¿Qué les surge del testimonio? Me parece muy bien todo lo que dijo, pero lo último me parece fundamental. Me parece que compartir espacio, sociabilizar conocimiento con los otros docentes es fundamental. También Delia hacía referencia a la intervención docente. Exacto. Hay algo muy interesante dentro de esas investigaciones que tiene que ver con la lectura compartida. Ajá. A veces los maestros solemos, ¿sí? Cuando le damos un texto, un pequeño texto para leer a un alumno, no entender que esos textos para el alumno, si son de materias específicas como historia, tienen cierta dificultad para los chicos. Tener en cuenta, por ejemplo, los conocimientos previos para poder comprender ese texto. Y muchas veces los chicos vienen, se acercan y te dicen, no entendí. Y uno les dice, volví a leer, como si el volver a leer garantizara que lo va a entender porque lo lee 2 o 3 veces. Y acá pone mucho el acento en el tema de, entre otras cosas, ¿no? De la lectura compartida, que sea el maestro el que pueda acompañar en la lectura a los alumnos, en que puedan leer en parejas los alumnos y compartir para poder comprender ese texto, entre otras cosas. Claro, porque lo importante es ver, bueno, cómo se supera esta característica que ha tenido la escuela de la lección repetida de memoria en todas las disciplinas y desde ya en historia. Sí, una cosa que hacemos los adultos muy seguidos, es decir a los chicos, hay que leer, hay que leer, hay que leer, pero la verdad que así no es como se logra que un chico lea. En todo caso, el chico tiene que ver a sus padres leyendo o este tipo de estimulación, de decir, bueno, leamos juntos en el aula, van a ver que no es tan terrible leer, y empezar ahí a que ellos sientan que sí lo pueden hacer, que pueden entender, que pueden aparecer ideas, que pueden aparecer cosas que hasta los puede divertir. Tiene que ser lúdico. Y que pueden aparecer preguntas al texto. Exacto. Y además también creo que tener en cuenta que los chicos, desde antes de ir a la escuela,
aprenden, no estoy hablando de la primaria, ¿sí? Aprenden de otra manera, ya tienen un contacto. Yo siempre digo que los chicos ahora aprenden por pestañas, ¿no? Porque ya de antes a entrar a la escuela están mirando 4 pestañas, y aunque no sepan leer, ¿no? Y las 4 las incorporan, ¿sí? De una manera que no es lineal, ¿sí? Y uno a veces no se da cuenta y lo que termina haciendo es proponiéndole una lectura lineal que ellos no están acostumbrados. Sí, ¿no? igual es interesante que aparezca esta iniciativa Exacto. porque en otras épocas bajaba desde el Estado la Exacto. normativa de cómo se enseñaba Exacto. la Revolución de Mayo. Ahora, Muy que hay bueno. muchísima más libertad en ese sentido, que los docentes entre sí compartan experiencias, genera que, bueno, lo estamos entendiendo, lo estamos viendo cómo lo hacemos Exacto. entre todos y eso nutre a cualquier Lo que docente. no significa que no pueda haber temor a abrir un debate que se te puede ir de las manos. Entonces, también me parece que ahí es importante la capacitación, la formación de los Sí. docentes. Es importantísimo la formación de los docentes en todo, pero en particularmente lo que estamos hablando ahora es fundamental para poder lograr ese debate y ese análisis de los distintos documentos o posiciones respecto a un tema. Fundamental. Bueno, me parece que el título del libro, además, Leer para aprender historia, nos está diciendo que no todas las disciplinas se leen igual. No, Claro. para nada. No, bueno, antes, en la época en que al menos era estudiante yo, había 1, 2, 3 manuales y leer del manual no estaba tan bueno, ¿no? Porque era como una especie de escolástica Sí. en la que no había mucho vuelo para incorporar y había alguna imagen y que los mismos docentes produzcan este conocimiento en base a sus propias lecturas, porque más allá de que es importantísima la capacitación docente, el docente que realmente le interesa su profesión, que tiene la vocación, lee él. Claro, el tema con los manuales también tenía que ver, bueno, cómo se narra un acontecimiento, cómo se lo narra de una manera atractiva y no con una sucesión de hechos con frases muy breves donde solamente cabían esto que decíamos antes, que eran las fechas, los nombres, los números. Pero eso que vos estás diciendo tenía que ver con entender la historia desde una mirada, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié en primer año del secundario, la definición del objeto de estudio de la historia era: la historia es la narración verídica y cronológica de los acontecimientos del pasado. Hoy no es ese el objeto de estudio de la historia. Bueno, ahí habría que introducir el tema, decíamos antes, de las versiones y de las revisiones de la historia. Sí, que tiene que ver con la controversalidad de alguna manera. O sea, que un hecho histórico puede ser, de hecho es visto por distintos historiadores de distinta manera muchas Claro, veces. y el otro tema es si lo traemos a la actualidad. Sí, por eso yo, bueno, como me especializo en el tema de la historia oral, tiene que ver también con que encontré en esta metodología una manera de que los chicos puedan relacionarse con la historia desde otro lugar, ¿no? Y al hacer una entrevista están viendo, por ejemplo, que hay un montón de cosas que pasaron hace 60 años que le cuenta una persona que para un chico es lo mismo hace 60 que el 25 de mayo de 1810, en un punto, que tienen que ver con su presente, ¿no? Y dice, uy, mira, esto también pasa, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Se acortan las distancias. Uno podría hacer una historia de cómo se festejó el 25 de mayo. Exacto. Porque Bueno, no fue eso, siempre claro, igual, ¿no? exacto. Que es un poco la intención de esas Exacto, entrevistas. exacto. Después nos vas a contar un poco, si alcanzamos, cómo se preparan. Nos vamos con un mensaje terciario de Cafayate, terciario de educación. Dice, muy bueno el programa, ojalá podamos reflexionar sobre lo que dice Beatriz Greco en otro programa, sobre que los docentes no damos clase, hacemos clase. Creemos que eso nos invita a entender que en esa construcción se crea la autoridad docente. Último bloque con bibliografía y algo más.
mensaje, ¿sí? Jiménez Erika dice, amo el programa, estaría súper que los invitados con y sin publicaciones propias puedan regalar al programa libros para que se hagan sorteos por medio de esta vía. Lo tenemos que estudiar esto, vamos a ver si le encontramos la vuelta, porque está también el tema de los envíos. Y Micaela Lecitra dice que desde Salto nos miran, Susana Cortés nos manda felicitaciones y dice que hacíamos falta. Bueno, después leemos algunos más. Volvemos al tema de la metodología de la historia oral. A ver, ¿cómo se hace? Bueno, la historia oral es una metodología por la cual uno se construye una nueva fuente que sería la entrevista. Es una fuente. Es una fuente. Lo que pasa es que se construye a partir de seguir una metodología determinada. O sea, no es sentarse y hacer una entrevista. Yo empecé con este tema viendo lo que pasaba en educación, ¿no? Y empecé a investigar y me acuerdo, porque esto puede servir, que la primera entrevista que escuchó un chico, que me acerqué yo a ver qué pasaba, era un inmigrante que venía de Polonia hace muchos años, ¿no? Cuando todavía vivían esos inmigrantes. Entonces, el chico, después de 2 semanas, se me acerca y me dice... Me quedé, hoy diría, muy flasheado, ¿no? Muy flasheado con lo que dijo el entrevistado. Y le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque lo que le hacían a esa persona en Polonia, que lo discriminaban, hago lo mismo yo con mi compañero boliviano. Y dije, ¿qué pasa acá, no? Entonces, cuando uno lo trabaja con historia, pasa eso. Uno empieza a ver que eso que parece tan alejado está ahí, y lo que pasa es que se compromete también con ese presente de otra manera, ¿no? Bueno, habíamos quedado ahí con el tema de si es importante, si es necesario, si es rico. Algunos de esos temas históricos de más de un siglo atrás, traerlos a la actualidad, comparar con la actualidad, ver cómo se expresan en los acontecimientos políticos, económicos, sociales actuales. ¿Qué les parece? A mí me parece fundamental. O sea, es imposible pensar que uno hace historia no estando situado en el presente. Hace 30 años no se hacía la misma historia sobre el 25 de mayo que se hace ahora, y no tiene solamente que ver con que conocemos más, sino que tiene que ver con que cambió nuestro presente. Y como siempre el historiador habla desde el presente, me parece que utilizar... con los chicos, estamos hablando de la cosa pedagógica, les aclara muchísimo, ¿no? Les aclara muchísimo y sobre todo les despierta el interés. Pero hay que tener cuidado en una cosa, o sea, traer el presente, pero no, yo siempre digo no atornillarlo, porque a veces uno dice, por ejemplo, el primer presidente de Argentina fue boliviano, hablando de Saavedra, y confunde, porque Saavedra no existía Bolivia, había nacido en Potosí. Entonces esos chicos tienen esa idea y eso hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, tiene que ver también con la capacitación. Exacto, también eso es fundamental. Hay que tener en cuenta que las investigaciones últimas nos marcan que el chico ve el pasado desde los ojos del presente. Antes se decía, hasta hace pocos años, que era importante enseñarle al chico el pasado para que entienda el presente. Y las nuevas investigaciones, cuando digo nuevas, los últimos 20, 25 años, nos dicen que no es así, que el chico mira ese pasado con los ojos del presente, que es un poco lo que hacen los historiadores también. Obvio. Para contribuir a la formación docente en estos temas, nos vamos a la bibliografía. ¿Qué les parece? El primero, como lo mencionamos hace un rato, es el libro de Delia Lerner y colaboradores. Se llama Leer para aprender historia, esta publicación de SUTEBA y la UNIPE. Luego tenemos de nuestra invitada Laura Benadiva, Historia oral, relatos y memorias. El tercer libro de nuestro invitado Eduardo Silver con otros autores, se llama Efemérides, rutina o desafío, que tiene un montón de iniciativas, ¿no es cierto?, para los actos escolares también. Luego tenemos el libro de Nicolás Arata, se llama Efemérides. Y por último, uno más de Laura, se llama La historia oral
en el nivel inicial. O sea, queda claro que desde el nivel inicial se puede hacer historia oral. Muchas gracias a los muchas tres, gracias a a vos. ustedes los despido también. Hasta la próxima. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel.